Hola, mi nombre es Erwin Montalvo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, impartida en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la modalidad a distancia. Vamos a hablar en este video sobre un tema muy interesante que es el álgebra. No vamos a profundizar, vamos a hablar solamente sobre algunos conceptos básicos, un poco de historia, y vamos a ver la solución de un par de problemas sencillos que nos permitirán profundizar un poquito en lo que es el tema. Muy bien, el álgebra es el nombre que identifica una de las ramas de las matemáticas, una rama muy importante, muy relevante, fundamental, que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. Llamémoslo así, es como la evolución de la aritmética, es el siguiente paso de la aritmética. El término álgebra tiene su origen en el latín. Sin embargo, a su vez proviene de un vocablo árabe que se traduce al español como cotejo. En tiempos pasados se conocía al álgebra como un arte. Hoy entendemos al álgebra como un área matemática que se concentra o se centra en las relaciones, las estructuras y las cantidades. Es una disciplina que se conoce como álgebra elemental. Nos sirve para llevar a cabo operaciones aritméticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, pero que a diferencia de la aritmética, aquí se vale de símbolos, como lo mencionábamos, símbolos representados con letras del abecedario. Las primeras letras representan a una constante, las últimas letras del abecedario representan a una variable, un número que no sabemos qué valor tiene y que puede tomar cualquier valor, y que eso nos abre las posibilidades a que lo que estamos investigando, lo que estamos haciendo, lo que estamos calculando pueda tomar muchos valores. Esto nos permite formular leyes generales, leyes de física, hacer representaciones de las leyes de lo que en teoría no podíamos entender o no podemos entender, y que mediante las matemáticas podemos hacer. Podemos hacer referencias a números desconocidos, como lo decíamos, que son las incógnitas, y esto nos posibilita el desarrollo de ecuaciones y el análisis correspondiente a la resolución. Y estas ecuaciones nos darán la oportunidad de resolver problemas reales, problemas de ingeniería, problemas de física, problemas de química, de cualquier ciencia exacta. El álgebra elemental postulará leyes que nos van a permitir conocer diferentes propiedades que poseen las operaciones aritméticas. En general, el álgebra lo considero como un pilar importante para las matemáticas, para la elaboración de conceptos que pueden ir más allá en las matemáticas. El hecho de poder formular una ley en el que una variable haga que cambie completamente el resultado y que podamos hacer el cálculo dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre lo que estemos calculando, nos posibilita o nos facilita mucho el poder predecir un fenómeno. Bien, para la utilización del álgebra tenemos que conocer algunos conceptos básicos. Primero, una expresión algebraica. Estas son operaciones indicadas con letras y números que se componen de uno o más términos algebraicos separados por operaciones de suma y resta, o de suma o resta. Las expresiones algebraicas reciben su nombre de acuerdo al número de términos que contienen. De esta manera obtenemos los siguientes tipos de expresiones algebraicas. Primero, un monomio. Un monomio es una expresión que consta de un solo término, por ejemplo, x, y, n, 4x. Mientras no esté separado con una suma o una resta, aunque esté, por decirlo de alguna manera, multiplicando, como 4x, que es un término en conjunto, se le llama monomio, porque estamos hablando de un solo término. 4x es un solo término. Un binomio es el que consta de dos términos,
como lo es a más b, z menos x, 4x más 3w, por ejemplo. Un trinomio, siguiendo por esta línea, es el que consta de tres términos. Por ejemplo, a más b más c, x más y más z. Y un polinomio engloba desde el binomio en adelante, es decir, que consta de dos o más términos: a más b más c más d, x más y más z más w, etc. Es importante, ya conociendo lo que es una expresión algebraica, qué elementos conforman a una expresión algebraica, porque son los elementos que se utilizarán para resolver los problemas a futuro. Primero que nada, el signo. El signo que expresa la cualidad de positivo o negativo de la expresión es prácticamente lo que le da, por decirlo de alguna otra manera, la polaridad, no el que sea positivo o el que sea negativo. El coeficiente. Este es un número que viene detrás de la base o de la literal, que nos indica el número de veces que se toma como sumando la parte literal. Por ejemplo, en un 5x, el 5 es el coeficiente. El exponente es el que va a expresar el número de veces que la base o la literal se va a tomar como factor. Por ejemplo, 5x cuadrada, el número 2 es el exponente, el cuadrado. Y la base o literal, pues es la letra que se encuentra en el término. 5x cuadrada, que es nuestro ejemplo, la x es nuestra literal. Repitiendo en el mismo ejemplo, 5x cuadrada es un signo positivo, coeficiente 5, literal x y el exponente es 2. Al igual que en la aritmética, podemos resolver operaciones con monomios, con polinomios, respetando siempre, como es en la aritmética, la ley de signos y las jerarquías. Es decir, en el caso de multiplicaciones y divisiones, signos contrarios nos darán como resultado un signo negativo y signos iguales nos darán como resultado un signo positivo. Asimismo, lo que encontremos entre paréntesis o corchetes debe resolverse primero y respetar las jerarquías. Potencias y raíces se resuelven primero, multiplicaciones y divisiones después, de izquierda a derecha, y por último las sumas o las restas. Básicamente, bueno, el álgebra es un tema muy completo, muy vasto. Podemos concluir con las aplicaciones del álgebra. ¿Por qué el álgebra se vuelve tan importante? Porque el álgebra es una de las ramas pilares para la ciencia, para la investigación, para el desarrollo, para la ingeniería. Pues es básicamente porque el álgebra nos permite, como lo mencionamos, hacer teoremas, hacer leyes, nos permite jugar con los números sin tener que darles como tal un valor. Nos permite hacer ecuaciones y formular ecuaciones en las que podemos cambiar las variables de la manera en que lo necesitemos o que sea requerido y obtener los resultados diferentes, hacerlo de una manera mucho más rápida. El álgebra es la base de muchas de las ramas de las matemáticas en sí. Es la aritmética evolucionada, por decirlo de alguna manera, en la que no solo estamos jugando, no solo estamos creando con números, sino estamos creando con letras, con valores que desconocemos en ese momento, pero que queremos darles un valor como tal. El álgebra nos permite eso, nos permite utilizar todo lo que es la aritmética con un valor agregado y nos permite ser como rama la base de otras ramas como la geometría, como la trigonometría. Por ello es que ha ido cambiando tanto y siguen habiendo muchas aportaciones hoy en día al álgebra. Seguirá así seguramente, porque esto ayuda al desempeño, al desenvolver de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería. Vamos a ver algunos ejemplos
sencillos de la aplicación del álgebra básicamente en álgebra. Un obrero puede hacer un trabajo en 3 días y otro obrero puede hacer el mismo trabajo en 6. Determina el tiempo que tardan en realizar dicho trabajo los dos juntos. La respuesta es muy simple. Aunque al principio pareciera ser un poco confuso, lo único que debemos hacer es encontrar cuánto trabajo hace cada uno o qué porcentaje de trabajo hace cada uno al día. El primer obrero hace una tercera parte del trabajo en un día. El segundo obrero hace una sexta parte del trabajo en un día. Si sumamos el trabajo que hace cada uno al día, obtendremos que se hacen 3/6 partes del trabajo por día, es decir, un tercio más un sexto. Ahora, únicamente con una regla de 3 obtendremos cuántos días son necesarios para hacer el trabajo completo, sabiendo o partiendo que el trabajo completo son 6/6, es decir, un entero. Si en un día se han realizado 3/6, simplemente multiplicamos el entero por un día y lo dividimos entre 3/6, lo cual nos da 2 días de trabajo para que sea terminado por los dos obreros. Un patinadero mide 100 metros de largo y 70 metros de ancho. El propietario desea aumentar su área a 13.000 metros cuadrados, agregando franjas de igual ancho a un lado largo y a un lado corto, y mantener así su forma rectangular. Encuentre el ancho de las franjas que deben añadirse. El problema, con un buen planteamiento, es fácil de resolver. Para ello, ocuparemos la imagen que tenemos en el centro. El patinadero originalmente mide 70 por 100 metros, es decir, 7.000 metros cuadrados. Las franjas que se agregarán serán las franjas en color azul. Si observamos bien, en realidad son 3 piezas las que se agregarán para mantener la forma rectangular del patinadero. Una franja que debe de medir X por 70 metros, otra franja que deberá medir X por 100 metros y un cuadrado que queda exactamente en la esquina inferior izquierda entre la franja de 70 metros y la franja de 100 metros. Tenemos una constante, que es la X, por lo cual si sumamos 70X más 100X más X cuadrada, obtendremos el área de las franjas azules. Una vez despejando, nos damos cuenta que obtenemos una ecuación de segundo grado. X cuadrada más 170x menos 6000, que es la diferencia entre el área final y el área actual, y está igualado a 0. Si factorizamos obtenemos como resultado x más 200 que multiplica a x menos 30. Tomamos uno de los valores y lo igualamos a 0, en este caso x menos 30, y pasamos el menos 30 del lado contrario sumando, por lo cual obtendremos un resultado final que x es igual a 30.